muchachos? Bienvenidos todos a la charla suave, estos encuentros que me permiten acercarme con los creadores, entender y saber de dónde viene todo lo que nos muestran, lo que nos dan. Y hoy estoy muy contento porque me acompaña Roderick Roy. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a la charla suave. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Pues un gusto que se preste el espacio, entonces aquí andamos y pues nada, contento. No, hombre, el espacio es tuyo. Fíjate que eh, te voy a platicar un poco. Ujú. De repente, algo que creo, fíjate, en esta época se habla mucho de que hay una desvalorización del arte, ¿no? Que ya los jóvenes no están muy cercanos a la creación artística, que si las redes sociales están comiendo como toda esta parte. Y creo que hay un sector de jóvenes a los que tenemos que voltear a ver, que están levantando la mano y diciendo, oigan, hay muchísimas cosas que estamos conteniendo que decir y la forma de sacarles el arte. Y creo que tú eres un ejemplo de ello. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo estamos en la parte artística con los jóvenes de hoy? Bueno, en efecto, tienes razón lo que dices. De repente se malinterpreta, ¿no? Porque hay muchas, pues, un mercado extenso donde podemos encontrar todo tipo de propuestas, pero obviamente hay pues al frente siempre estas figuras, ¿no? Muy mainstream, de alguna forma se va haciendo tendencia, ¿no? Cierto tipo de género, cierto tipo de estilos, pero yo creo que al final hay hay un campo extenso, muy rico de propuestas de todo tipo, y fíjate que a mí algo que me sorprende mucho es que a veces las personas atacan mucho, digamos, cierto tipo de propuestas o géneros musicales o propuestas artísticas. A veces, por ejemplo, que atacan mucho luego los corridos o el reggaetón o en la parte de las artes visuales atacan mucho el si arte electrónico hecho con VR, NFT, etcétera. Pero al final, cuando tú les preguntas, bueno, entonces ¿por qué no buscas realmente esas propuestas, ¿no? ¿Por qué no también buscamos esas propuestas? Y están en todos lados, ¿no? Y te puedo nombrar 100 artistas jóvenes que es de mi generación, más abajo que yo, más arriba, que están haciendo cosas increíbles y que no tienen pues esta exposición, pero también creo que es culpa de todos. Yo siempre he dicho que es culpa de todos porque somos muy flojos, no buscamos, solamente escuchamos lo que nos ponen, lo que nos dan, lo que escuchamos en las fiestas. No hay autocrítica todavía, pero también no solamente es culpa, ¿no? de nosotros mismos, ¿no? Es un sistema completo, complejo, pero la verdad es que hablando como de propuestas de artistas jóvenes, emergentes, hay muchísimos, ¿no? Te digo, te puedo nombrar, tengo amigos que dices, wow, o sea, son extraordinarios que yo admiro, o colegas cercanos realmente no tienen exposición, ¿no? Y la verdad es que requerimos esa exposición para seguir haciendo, pues, arte, seguir haciendo proyectos, etcétera. Y justo fíjate, ahora que lo mencionas, coincido contigo. Fíjate que este proyecto de charlas me ha ayudado mucho justo a encontrar Mm, de repente lugares, ¿no? Momentos, esencias. Y creo que hay un discurso bien interesante en el ujú. cual los jóvenes hoy están diciendo, oye, hay muchísimas cosas que están sucediendo más allá del orden social. Creo que hoy estamos ante una generación que está tratando de reconstruirse personalmente para después irse a lo social y que tienen discursos, como tú lo mencionas, increíbles, ¿no? De repente yo me topo contigo y desde el uso de metáforas, no sabes cómo lo añoro y cómo disfruto el encontrar cosas como las que haces tú, donde se refleja que hay tantas cosas que decir y tantas maneras que tiras mensajes, ¿no? Desde lo que haces visualmente, lo que haces sonoramente, crear estos pasajes, crear un disco conceptual, de repente creo que muy necesario el crear un discurso eh, fuerte, eh, duro
y directo, ¿no? Porque además justo hablas, creo que de una tendencia de dónde encontrar a cierto punto la tristeza de esta generación y decir, aquí está, tenemos que hablar de ella, ¿no? Sí, bueno, ha sido bien interesante, complejo, complicado, porque realmente imagínate vivir en un, bueno, no creo que podamos orientarlo así como vivimos en un país tal o, ¿no? Porque realmente es un país muy dividido, muy seccionado, pero sí me doy cuenta también que eso tiene mucho que ver. Entonces, creo que yo sé ser parte como de las periferias, ¿no? Como de esas partes de la ciudad, como alejadas del sur, del centro. También te hacen tener perspectivas como distintas y tener estos discursos, la verdad es que yo me he dado cuenta que son importantes y que son necesarios, pero nunca han sido como tal vez la intención. Al final, cuando se van como encontrando, te vas encontrando como en estos discursos de qué quieres decir y que te hacen sentir parte de algo, se van haciendo más fuertes, se van fortaleciendo. Y la verdad es que en efecto, te digo, hay muchos otros discursos de artistas, de jóvenes colegas, que igual están súper densos, ¿no? Tal vez yo estoy hablando desde la depresión, desde el duelo, desde la nostalgia, cosas como igual, la verdad es que tiene un rato que no escucho el disco, por ejemplo, el de las aves, o a veces tiene, no solo como mirar las ilustraciones que he hecho, como que avanzo y avanzo las pinturas, pero cuando lo hago, la verdad me encuentro como con un yo que es irreconocible y que dices, wow, yo escribí esto, yo hice esto, ¿cómo nació esto? Sé que hay un proceso creativo desde todo tipo de metodologías, todo tipo de procesos, ya sea que lees, que te inspiras de películas, de animes, que te inspiras de libros, etcétera, de videojuegos. Pero bueno, al final de cuentas, esa es la complejidad del ser y creo que es bien importante también darle oportunidad a ese tipo de emociones, a ese tipo de discursos, ¿no? Alguien alguna vez me dijo, una galerista de arte me dijo que los mejores proyectos de arte son los personales. Y si hacemos una retrospectiva de la historia del arte, en efecto lo es. En efecto, los discursos más personales han sido los más trascendentales. Y ahí tenemos a un Van Gogh, ahí tenemos a un Edvard Munch, ahí tenemos a un Beethoven, ¿no? Entonces, bueno, o sea, son obviamente por nada más, tal vez no sea tan cliché ni tan mamado, pero la verdad es que de alguna forma es cierto. Y ahora contemporáneamente lo podemos ver, ¿no? Yo eh, jamás te imaginas qué tanto puedes como impactar en alguien y bueno, es bien curioso de repente cómo tal vez las personas se pueden como espejear en lo que tú haces y te das cuenta de que al final sí somos una comunidad, somos una especie y sentimos y pensamos de formas similares. Claro, fíjate, tienes toda la razón y creo que justo ese es el punto medular de esta parte, porque de repente, justo creo que es la diferencia entre la masificación y el arte, ¿no? De repente creas música porque los demás la disfruten, a veces ni la sientes, pero bueno, pues estás generando público y estás, entre comillas, contento, satisfecho, ¿no? Pero cuando tú de verdad te, te das cuenta cuál es el verdadero sentido del arte, que es comunicar emociones, ¿no? No hay otra forma de hacerlo más que desde el punto de vista personal, porque lo que tú sientes, solo lo sientes tú, como bien dices, después puedes empatizar con otros y otros pueden identificarse, otros pueden entender algo que no tiene nada que ver con lo que tú querías, pero a fin de cuentas Ujú. generas una emoción, ¿no? Entonces, Roderick, el concepto de que las aves nunca callan, eh, fíjate que es, para mí, hay dos especies que representan la posmodernidad, las aves y las abejas, porque creo que Wow. es como la marca del fin de lo moderno, de lo que conocemos, del realismo, ¿no? ¿Por qué?
Bien sabemos que las abejas, bueno, sin las abejas no hay alimentos, y las aves creo que es el último recordatorio que tenemos en una ciudad de que existe la libertad, ¿no? Es decir, tú caminas por una gran ciudad y no hay aves, ¿no? Cuando empiezas a salir de ella, te encuentras aves y te recuerda tu sentido humano y te trae. Entonces, cuando yo me encontré ante el título, me fui hacia eso. Cuando empecé a ver las ilustraciones del disco, dije, "Ah, por ahí va, por ahí va". Y cuando ya escuché los pasajes, mi Roderick, sí va por ahí, sí hablamos de este mensaje posmoderno de entender, no tenemos que permitir que todo esto, las aves las entiendo como metáfora, pero como todo esto que nos hace humanos, no podemos dejarlo perder. Sí va por ese lado, estoy perdido completamente, oriéntame. Sí, sí, pero desde una perspectiva también muy hiperemocional, porque, mira, te voy a contar así como breve la historia de por qué el título. Fíjate que más, siendo más bonito, eh, te das cuenta que de repente empiezas a madurar, ¿no? En ciertos momentos de tu vida y no entiendes como muchas cosas respecto a lo que tienes. Ujú. Y tienes muchas cosas y a veces uno piensa que no. Entonces, fíjate que yo, yo viviendo en la casa de mis papás, em, en las mañanas, por ejemplo, yo llegó un momento donde yo, pues bueno, yo tengo hermanos mayores, pero al final pues crecieron y fueron haciendo su vida. Pero había un momento donde en las mañanas escuchaba yo a mis papás levantarse muy temprano, ¿no? Que de repente que escuchas así, tal vez las voces ronquitas de tus papás, ¿no? El que se ponen a servir su café, que empiezan a, pues, a prepararse para irse a trabajar, ¿no? Ajá, Y ajá. entonces yo vivo, vivíamos en un cuarto piso, en un tercer piso, y entonces digamos que aquí en esta unidad, en esa unidad habitacional, los árboles son muy altos y hay muchas aves, cantan las aves así como las aves, pero muy bonito. Y ese sonido de aves se filtraba en el cuarto, en mi cuarto, y se escuchaba como si las aves estuvieran dentro de la habitación, como si fuera una Ok. jaula de aves ahí. Entonces, pero es una serenidad el canto de las aves, ¿no? Pareciera que te presagian tanto serenidad como calma, así como el fin de los tiempos. Ajá, ajá. Y recuerdo que una vez me levanté, miraba el techo y se escuchaban las aves y yo en el fondo escuchaba, pues, afuera del cuarto, en la sala, pues a mis papás ya con su ritmo de vida. Y la verdad que yo creo que en ese momento fue para mí de inflexión porque yo en ese momento empecé a valorar lo que tenía, pero no lo sabía. Entonces, de repente, esos momentos como tan cotidianos me hicieron como tan pensar mucho sobre mi existencia, ¿no? Y sí va a lo que vas también. Este existencialismo es como muy del posmodernismo, ¿no? Que comentas. Y entonces pasa, eso fue antes de la pandemia, ¿eh? Meses antes de la pandemia. Pasa la pandemia y empiezan a suceder muchas cosas. Yo viví una pandemia como doble porque al final mi mamá, que era una persona muy importante para mí, era una amiga, no era la figura de madre como tal, era una amiga personal para mí. Entonces, ella enferma de cáncer y entonces como que ahí yo de repente tiene que muchos puntos así de inflexión, como de a qué parte me voy, cómo maduras, cómo... Realmente nunca pensé en eso, ¿no? Pero simplemente eh, el disco que lo fui escribiendo en pandemia, salió el título así, porque me acordé de que alguna vez tuve calma en mi vida y que tenía todo lo que importaba, y era la cotidianidad, ¿no? Y esos momentos tan de la simpleza de la vida, de las cosas. Entonces de ahí nació que las aves nunca callan, porque yo me remonté a ese momento y yo dije, wow, o sea, me hubiera encantado quedarme ahí para siempre, ¿no? Porque me sentía toda madre y era como, pues que las aves nunca callen es para mí ese momento, ¿no? Y lo, De eternidad, de nostalgia. fíjate qué buen momento me acabas de compartir, te lo agradezco muchísimo. Pero justo creo que ese es el punto.
cuando tú hablas de las, yo te voy a contar muy rápido. Yo tengo una hija muy pequeña y la decisión de dónde vivir la tomé basado en un lugar en el que mi hija escuchara las aves cantar, ¿sabes? O sea, yo justo le dije a mi esposa, necesitamos vivir en un lugar en el que mi hija sepa que las aves son libres y que en todas las mañanas las pueda escuchar. Entonces, y encaminado hacia eso que tú mencionas, hacia hacerla sentir que hay esa serenidad, esa paz y que hay libertad y que justo la libertad te da paz y serenidad, ¿no? Si bien en este periodo existencialista puedes decir que la libertad también hace que la mente vuele, ¿no? Pero al final tú decides cómo controlarla. Y luego, regresando a esta parte metafórica, existencialista, posmodernista, Roderick, ¿cómo te sientes? Ya me contaste que hay una serie de compañeros con los que te identificas, pero ¿cómo sientes al público? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué tan listo está para recibir mensajes como este? Ah, tu micro está apagado. Discúlpame. No te preocupes. Yo creo que estamos en un momento donde realmente necesitamos ese tipo de mensajes y no porque yo los esté dando, sino porque más bien yo los estoy sintiendo y creo que ahí es donde me atrevo un poco a decir que los ocupamos porque me doy cuenta que hay muchas personas tristes, hay muchas personas perdidas, que estamos buscando dónde sostenernos. Y yo creo que tener estos mensajes son para mí importantes. Te decía que yo veo un público donde sí es difícil porque se ha convertido o se ha romantizado como la idea de ser fuertes, la idea de ser como fríos, ¿no? Y no, las personas confunden luego la frialdad con el carácter, ¿no? Con la valentía. Los ocupamos y es que pues, son públicos complicados porque sí me he topado con también personas que les das como pues por ejemplo el disco, ¿no? Les das como la música y sí de plano dicen, ah, pues qué bonito, ¿no? Pero se escucha muy triste pero yo que, pues bueno, hay verdaderamente personas que lo sienten, que se proyectan y he sentido justamente ese espejo de que dicen, wow, sentí tu canción, escuché tu canción y de verdad así me siento. Y entonces cuando tú haces una introspección de eso, un análisis, dices, órale, entonces nos sentimos todos de la chingada porque realmente yo estaba estudiando que me quería morir ahí, ¿no? Prácticamente. Sí, fíjate que Los algo que públicos están ahí. están ahí, perdóname por meterme, pero justo creo que le diste al clavo en algo que yo creo y percibo, y a ver, dime si va por ahí. Eh, Creo que esto que tú mencionas, de que se ha romantizado el ser frívolo, el ser fuerte, tú mencionabas hace ratito, ¿no? Está la parte de los corridos tumbados, del reggaetón. Y lo que te ha dado a notar es que pareciera que lo más normal es no tener emociones, ¿no? Y entonces vamos, como tú lo mencionas, todo el tiempo avanzando, 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 pero no nos damos cuenta de lo que realmente estamos sintiendo. Nos creamos emociones en la mente y creemos que eso es lo que estamos sintiendo, cuando en realidad por dentro estamos quebrados, ¿no? Entonces, creo que lo que hace falta es esta inflexión que tú haces en el disco, esta parte de capitularlo, de ir por momentos, de ir por etapas, creo que es un acierto, porque justo se nos olvida eso, de repente el decir, eh, para poder arreglar hay que darte cuenta dónde están las partes, ¿no? E irlas acomodando una por una. Creo que en esta parte romántica hay mucha gente que a solas se debe romper, pero no se atreve a enfrentarse a estas sensaciones, estas emociones. Y cuando encuentra música como la tuya,
de repente es como de, sí, como tú lo decías, no soy el único que se siente de la chingada, ¿no? No soy el único que ve cómo el mundo está poca madre y yo no. eh, Me reconforto y entonces también mi depresión tal vez no se resuelve, pero baja, porque entonces me doy cuenta que hay más personas sintiendo lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esta parte también como de compartir que tenemos los creadores, ¿no? De este tipo de, pues bueno, de obras, ¿no? De arte, de proyectos de arte, ¿no? Creo que es también algo como muy, muy especial, muy importante, ¿no? También es parte como de esta hipersensibilidad que te comento, ¿no? De compartir tu sentir. Fíjate que yo en un momento yo pensaba que esa parte de compartir tenía que ver con llamar la atención y a veces también se confunde y está mucho la idea de como el ego del artista y todo eso, ¿no? Pero fíjate que realmente es como que le doy la razón a quienes dicen que el arte es como el puente entre la magia y la ciencia, porque realmente es algo muy mágico el compartir como estas cosas y es como si lo liberaras. Yo pienso que como si lo soltaras, como si algo que tenías ahí lo sueltas, ¿no? Y entonces, curiosamente, algo que tú tienes, lo sueltas y las personas lo reciben y es como que puede ser medicina eso, ¿no? O puede ser algo súper motivante, algo muy caótico que te haga pensar, ¿no? No necesariamente hay belleza, ¿no? También puede ser algo totalmente que te cause alguna emoción, ¿no? Entonces, al final es como una parte bien, bien esencial de las artes. Y bueno, yo la verdad, cuando he empezado a compartir la música y lo que hago y ver cómo hay respuesta por parte de las personas, se me hace como bien, bien curioso y hasta me saca de onda todavía un poquito porque sí, sí creo que todavía no no me cae el 20 pero no en esa idea como de, ah, soy súper talentoso, no me cae el 20 de cómo algo a veces que nace de ti con un proceso, ¿no? Puede impactar a alguien, ¿no? Es como si tuvieras, Creo que ahora fue la venganza. A mí se me fueron tus últimos segundos. Me quedé es algo así como si fuera y ya no te escuché el final. decía que era como si fuera, como si tuvieras el poder sobre las personas. Entonces, se me hace como bien, todavía no lo comprendo. Fíjate que me encanta cómo lo mencionas porque justo esa es como también la división entre las cosas. Suena muy banal lo que estoy diciendo, pero de repente justo tú dices, no me la creo y no hablo como del supertalento, ni soy un rockstar, ni lleno un estadio, ¿no? Sino del cómo mi mensaje entra, ¿no? Y es parte y coincide con la ideología de la gente. Ahora, tengo entendido que presentamos una edición física del disco, cosa que me encanta porque es rendirle honor a una pieza artística, pero además adelantos de lo que viene. Y la pregunta es, ¿lo que viene es continuidad o es rompimiento o es otro capítulo en la historia? Híjole, qué intenso. Y viene un segundo álbum que viene siendo, pues bueno, yo creo que al final todos los artistas de las continuidades, y yo creo que al final son diarios de tu vida, aún así hables de cosas políticas, hables de algo en específico, de algún tema, porque al final, como tú decías en una parte, ¿no? Que es como la perspectiva, ¿no? La perspectiva propia de quien lo hace. Entonces, al final siempre son continuidades. Es como un siguiente capítulo para mí, pero el concepto del disco de las aves totalmente cierra
ahora con este formato físico, se me hace muy importante hacerlo porque es parte del proyecto. El proyecto se expandió de muchas formas, ¿no? Entonces, esta parte de hacerlo más allá como de un capricho de hacerlo, porque sabemos que los CDs, pues desde hace 20 años no se venden, algo así en general, ¿no? Pero hacerlo no tiene que ver con el vender un objeto, sino más bien con el tener el objeto en sí, que ese objeto es la extensión del proyecto y que también tiene un formato, que tiene un discurso. Entonces tú ves el disco y es bello, tiene un diseño bello, tiene un booklet muy bello y ahí también se muestran los capítulos y hay poesía y hay un poco de lo que puedo compartir de las bitácoras de cuando empecé a escribir el disco, ¿no? Y las ilustraciones, fotos. Entonces al final es como esta bitácora, compartirla ahora en el disco, esta extensión visual, ¿no? Porque al final ahí está el CD yo no he escuchado el CD más que una vez en el coche, imagínate, pero tenerlo en tus manos es una experiencia totalmente diferente. Algo que yo decía, ah, pues a lo mejor solo el CD, pero al final yo no quería hacer el CD, ¿no? Como un objeto promocional, ¿no? De venta, porque al final, bueno, está, pero es porque lo tenemos que hacer, porque así lo requiere, pero al final, qué quiero también decir con eso? Entonces el CD tiene un discurso también, ¿no? Y cuando tú lo tengas, lo vas no sé, y vas a tener un punto, te explico y sé que también lo entiendes porque debes de tener CD tú y verás que hay CDs que son arte como tal, ¿no? No necesariamente solo es el dispositivo donde se guarda la música, también es una extensión del artista, de la música. Y lo que viene es un segundo álbum que, bueno, aquí ya te lo puedo compartir el nombre como exclusiva, pero se va a llamar Casa Gato. Ok, Y es un álbum que sí, es la continuación de Que las aves nunca callen, pero después de Que las aves nunca callen, que es un disco distópico, algo súper surrealista, que la Casa Gato es algo más mágico y es algo más cotidiano. Va a ser el segundo álbum. eh, Sigue siendo una continuidad de lo que hizo Nunca Callen, pero al final ya es un nuevo, pues bueno, un nuevo libro, por así decirlo. Eh, Habla ahora como de qué fue de mí después de todo eso, de las aves nunca callan. Después bueno, de las aves nunca callan, doloroso, doloroso, pero a la par muy, pues bueno, hipersensible, surrealista, mágico, distópico, ¿no? Como Oscuridad es una canción muy distópica en el disco, pero Casa Gato es, pues ahora yo, en una parte como de caer a la realidad y entender qué está pasando conmigo. Eh, Mi mamá fallece, que las aves no callen habla de eso. Entonces, al final, Casa Gato habla de mi vida cotidiana con el gato de mi mamá, ok. porque pues se queda, me lo quedo. Y entonces, pues hablo de todo eso, cómo de alguna forma lidio con todo eso, estos discursos también súper impersonales, pero ya más hasta con un sonido distinto. eh, eh, es otro viaje totalmente distinto donde yo ahora me enfrento a mí, donde me enfrento a mí ahora en una parte donde ahora soy súper independiente, tengo que cuidar a los gatitos, ¿no? Y entonces hablo de muchas otras emociones y bueno, es algo igual, deberíamos compartir, se está cociendo, pero justamente lo que quiero es, mañana va a haber el preestreno de una canción de este nuevo álbum. Y entonces, pues muy contento porque, pues, es
más madura, bueno, más madura en teclas, más también, más simple, ¿no? Ya no hay tanta complejidad en los sonidos, tan envuelto, ¿no? Es un poco más desnudo el aspecto, no acústico, pero sí más minimalista el entendimiento del disco y me gusta lo que hicimos y al final también, bueno, creo que son letras mucho más densas, pero son más densas porque son más personales, mucho más, ya no hay tanto lo distópico y lo mágico. Ahora sí es como de, esto está pasando aquí, ¿no? En mi casa, esto está pasando aquí con mi soledad, aquí con mis amigos, aquí con mi familia, ¿no? Entonces, bueno, va a estar muy interesante porque voy a ahora contarles en este episodio de Casa Gato, ¿no? Al final viene acompañado de un cortometraje. Entonces, pues está siendo muy interesante todo. Al final también tiene que ver un poco con la ternura, ¿no? De cómo también el hacerte compañero a un gatito, pues encuentras también esa ternura y esa relación muy interesante con un gato y tú y solamente la soledad, ¿no? ¿Cómo lo mencionas y cómo lo cierras, no? Solamente ustedes y la soledad. Y creo que lo dices muy bien. Fíjate, este acontecimiento que mencionas del fallecimiento de tu madre, eh, ¿cómo lo traduces y cómo lo bajas a la presencia, ¿no? Y al cambio de vida y al cambio radical y cómo lo denotas. Creo que va a ser muy interesante la experiencia. Tengo ganas de escucharlo. Como dices, el primer disco y tiene muchos pasajes musicales bien densos, bien oscuros, complejos en algún momento. Esta parte de distopía te hace volar la cabeza, pero creo que ahora Casa Gato te va a ofrecer como, ok, ya pasaste esto, vamos a ver lo que pasa cuando se rompió, ¿no? Vamos a ver qué hay adentro y creo que va a estar más lleno de emociones, ¿no? De esta sensibilidad que tienes, que se nota en cada cosa que haces, creo que me queda muy claro que ahí va a estar, está y estará presente en cada una de las obras. Mi querido Roderick, te agradezco muchísimo por dos cosas básicamente. Una, por tu tiempo en esta charla y dos, tus ganas de mostrar tus emociones en arte, que de verdad se valora muchísimo y espero que llegue a muchas emociones y muchos seres. Muchas gracias, pues la verdad gracias por el espacio, me da gusto que se abriera la oportunidad de platicar y la verdad muy interesante lo que también me compartes, porque al final también valoro mucho que puedas escuchar la música, que puedas poder darle también, y bueno, si también tienes el gusto por cantar y ver las metas detrás de los proyectos, pues bueno, la verdad eso se valora muchísimo, porque también esa es la intención, ¿no? Ahí está el corazón y pues la calidad también es lo que hay que, pues bueno, esforzarse también en dar, ¿no? Si quieres compartir algo y te agradezco mucho de verdad por el espacio. No, hombre, aquí está para cuando quieras. Cuando tengamos Casa Gato completo, por favor, hagamos una segunda parte. Solo me das chance de escucharlo unas dos, tres, cuatro, cinco veces para poderlo traducir en mí, ¿va? Claro que sí, claro que sí. Ya Bueno, está. pues hasta allá. Bye. Nos vemos, mi Roderick. Esta fue la charla suave. Un placer estar contigo. Dejo aquí ligas. Si pueden, vayan a verlo. De verdad les va a gustar y van a tener una carga emocional de esas que de repente nos hacen falta. Esta fue la charla suave. Roderick, nos vemos.